Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por estos medios digitales que nos permiten, Señor, también reunirnos para estudiar tu palabra, para conocer más de ti, de tu revelación, Señor Jesús. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que nos permitas discernir todo lo que vamos a tratar en esta noche, Señor, que pueda ser una palabra que trabaje en nuestras vidas, Señor, podamos entenderla y ser también multiplicadores de ella en el momento oportuno, Señor Jesús. Que nuestro pastor sea guiado por ti, Señor, que tú le des la sabiduría para dirigir esta clase como lo has venido haciendo en todas las sesiones, Señor, y que podamos aprovechar al máximo todo lo que Él nos va a impartir en esta noche. Que tú sigas bendiciendo su vida, su ministerio y los dones que has puesto en Él para enseñar, Señor Jesús. Que cada persona que esté en esta sesión sea impactada por este estudio, Señor, impactada por tu palabra y sobre todo por tu revelación y que podamos entender fielmente lo que tu palabra quiere hablar a nuestras vidas, Señor. Mira a los que no han podido entrar, Padre, que puedan unirse a esta clase y que sea de provecho para todos. Son favores que te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de este curso online que estamos tomando sobre el libro de Apocalipsis. Estamos ya en la sección 6 o bloque 6 y la vez pasada introdujimos este tema y estuvimos hablando sobre la revelación o la señal que Juan estuvo viendo en el capítulo 12 de Apocalipsis, que hablaba de una mujer vestida del sol, parada sobre la luna con una corona de estrellas y que estaba encinta a punto de dar a luz y tenía dolores de parto. Y aparece un gran dragón con 7 cabezas, color escarlata y con 10 cuernos en sus cabezas, y que este dragón quiso pues comerse al niño tan pronto naciera, matarlo, pero que este niño que fue o es declarado como el hijo varón que ha de regir con vara de hierro las naciones, refiriéndose indiscutiblemente a Jesucristo, pues es arrebatado y llevado hasta el trono de su padre y entronizado, y hablando de la ascensión de Jesús. Entonces vimos toda esa primera parte de lo que es el capítulo 12 y parte del capítulo 13 también, donde se da a revelar que ahora el dragón no tiene acceso al cielo, sino que está enfocado con mucha ira, con mucho enojo, porque sabe que le queda poco tiempo, está trabajando en la tierra para buscar destruir todas las vidas que él pueda, causar el mayor daño posible y hacer que la mayor cantidad de personas pues vayan a la perdición. Para eso, él utiliza dos fuerzas, sobre todo, ¿no? Dos fuerzas en la tierra, en el mundo, que es la primera bestia que sale del mar y la segunda bestia que sale de la tierra, donde una representa sobre todo el sistema político, el sistema gobernante y militar, mientras que otra fuerza o la otra bestia, que luego más adelante se conoce como el falso profeta, representa todo lo que es la fuerza ideológica, la fuerza religiosa, todas las religiones que de alguna u otra forma pues avalan el trabajo de la primera bestia. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia, que muchos nosotros las conocemos como ese número tan significativo en nuestra historia, el 666, tiene diferentes interpretaciones. A lo largo de la historia, muchas personas lo han interpretado de diferentes maneras. Desde el hecho de que sea un tatuaje, porque como se habla de marca, muy diferente a lo que es el sello de Dios,
Una marca viene siendo aquello que tú realizas sobre una superficie dura y por ende tú tienes que hacerle una hendidura. Mientras que un sello, en el vocablo griego que se menciona esta palabra, el sello de Dios, es una impresión que se hace sobre un material flexible. Entonces, muchas personas a lo largo de la historia han ido interpretando esto como quizás un tatuaje. Más adelante se entendió, porque como bien dice en Apocalipsis, que esta marca es utilizada por la bestia para impedir que todo el que no esté bajo su gobierno y en obediencia a toda su estructura de poder no pueda comprar ni vender. Entonces ahí, a medida que la tecnología ha ido avanzando y se han ido sacando nuevas cosas que ayudan en el comercio de los productos, pues siempre que aparece algo nuevo, la gente que estudia Apocalipsis tiende a interpretar que la marca de la bestia es esto o aquello. Por ejemplo, cuando salió el código de barra en los productos, como había que pasarlo por un escáner para saber lo que era, pues ahí entonces comenzaron a decir que eso era la marca de la bestia, que la marca de la bestia iba a hacer eso, que luego comenzaron con los productos, pero que luego entonces iban a marcar a las personas con eso, etcétera, etcétera. Luego entonces, en un momento determinado, salió lo de un famoso chip que era del tamaño de un grano de arroz y que se ponía precisamente en las manos, pues decían que con eso era que le iban a dar seguimiento a las personas, que lo iban a rastrear y que con eso ahí va a estar tu tarjeta de crédito, que también en su momento fue otra cosa que dijeron que era la marca. Pero ese chip, con eso te iban a impedir, el que no tuviera el chip no iba a poder comprar ni vender porque se iba a dejar de usar el dinero papel o dinero moneda y que si tú no tenías ese chip, entonces tú no ibas a poder comprar ni vender. Ahí también iban a estar almacenadas todos tus datos médicos, entonces tú no ibas a poder acceder al sistema de salud si tú no tenías ese chip, etcétera, etcétera. Todo eso se dijo en su momento cuando se comenzó a hablar de eso. Y ahora, con el tema de la inteligencia artificial, también se dice que todo eso está vinculado a la marca de la bestia o a la bestia en sí mismo, que la bestia va a ser una inteligencia artificial tipo la película de Terminator eh, y un sinnúmero de cosas. Son muchas interpretaciones que van saliendo a medida que la tecnología va avanzando. Pero recordemos que desde el inicio hemos dicho algo fundamental para el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis no puede significar para mí aquello que no significó para sus primeros lectores. Los primeros lectores, cuando escucharon y leyeron Apocalipsis, entendieron algo de lo que Juan estaba hablando que nosotros debemos buscar y analizar. Y entonces a partir de ahí es que podemos sacar cierta información que sea relevante para nosotros al día de hoy. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo, eh, capítulo 13, perdón, denme un momento, estoy buscando el versículo donde habla de la marca para leerle algo puntual. Ujú.
Ok, en el capítulo 13, versículo 16, hablando sobre la bestia que sale de la tierra o el falso profeta, dice que el falso profeta hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces Juan dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. La clave que Juan da aquí, que nos proporciona, donde dice que calculemos el nombre a partir del número, apunta a una práctica antigua que realizaban los hebreos, que se llama gematría. La gematría, como ustedes saben ya, las letras en hebreo son tanto letras como palabras en sí mismas. Cada letra es una palabra y cada letra también es un número. Tiene un número aplicado. Entonces, en la gematría, lo que se hace es que se escribe el nombre de la persona y luego entonces se le da el valor a cada letra y se suma este valor y eso te da una cifra. Entonces, casualmente, coincidencialmente, entre comillas, cuando se toma la palabra César Nerón y se pone en hebreo, fíjese aquí estas letras en blanco, son las letras en hebreo. Recordemos que en hebreo se escribe y se lee de derecha hacia izquierda. Cuando se escribe César Nerón y se le aplica el valor a cada letra y se suman estos valores, da 666. Entonces, una de las interpretaciones que podemos deducir a partir de esto es que como se ha estado hablando en el libro de Apocalipsis, Juan está haciendo referencia al sistema político, al Estado en el momento en el cual está escribiendo, al imperio que está gobernando sobre las naciones de la tierra en ese momento, que es el imperio romano, porque era el que estaba en ese momento. Ahora bien, algo que sí es interesante es que, como ya hemos determinado al momento de Juan escribir, ya Nerón no vivía, ya Nerón había muerto, pero se tenía la creencia de que Nerón iba a resucitar y precisamente el emperador que estaba en función en ese momento, que era Domiciano, se entendía por, no, obviamente no por los cristianos, pero sí por la sociedad en general, que era una reencarnación de Nerón, porque eran muy similares en muchos aspectos, sobre todo en su maldad. Eran muy, muy parecidos en la forma de hacer eh, todas las fechorías que hacían. Y la gente entendía que era una personificación de Nerón. Por eso aquí entonces posiblemente Juan escribe y dice que para que la gente calcule, él le dio el número y a partir de ahí entonces la gente fue deduciendo a quién se refería el número de la bestia. Hay otra interpretación, perdón, y es que en el versículo mismo dice que este número es número de hombre. Y qué casualidad, lo digo entre comillas,
que el día en que fue creado el ser humano fue en el sexto día. Y precisamente esto habla de que el número 6 es representación del ser humano. En el caso de Dios, sabemos que la plenitud de la perfección se representa con el número 7. Entonces, el 666 es como un número, en el caso del 6 es un número que quiere llegar al 7. Es un número que quiere llegar a la perfección, pero no puede porque es imperfecto. Entonces, cuando aquí se habla de 666, estamos hablando de una unidad que es 6, de una... Deme un momento, por favor. Que tengo la garganta un poco peladita y tengo una batalla con eso. Entonces decía, el número 666 tiene una unidad que es el 6, una decena que es el 60 y una centena que es el 600. Entonces, estamos hablando de un hombre que es imperfecto, que es malo, que es malvado. Y también en la forma de interpretar los números en Apocalipsis, tenemos que cuando se refiere a solo un número, vamos a decir que el 6 hable de la maldad de ese ser humano. Entonces, si fuera solo un 6 sería una persona mala. Si tuviese una decena, que fuera 60 sería una persona muy mala. Pero como estamos hablando de 600, entonces es una persona extremadamente mala e imperfecta. Es como la personificación humana de toda la imperfección y la mayor expresión de maldad en un ser humano. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el 666 también es una forma de detallar qué tan mal es esa persona o ese sistema, porque estamos hablando de la bestia, del anticristo. No solamente es una persona, sino que también es una representación de todos los imperios que han existido en la tierra, que están ahora en el presente y que van a existir en el futuro hasta que Cristo venga. ¿Qué sucede? Para quizás darle aún más fuerza al hecho de que estamos hablando en un tema de gematría, eh, el 666 se refiere a César Nerón. Hay algunos manuscritos antiguos, muy antiguos, que se han encontrado, como es este pedazo de papel de papiro, que es un fragmento, se llama P115. Se encuentra en ese museo que ustedes pueden leer ahí. Yo ni siquiera voy a intentar mencionar ese nombre. Este libro o este fragmento de Apocalipsis encontrado, en vez de decir 666, dice 616. Fíjese bien, 616. ¿Qué pasa? Que precisamente hay una forma de llamar a César Nerón y es en latín, se le quita la N y se pronuncia Nero César. Cuando se transcribe Nero César del latín al hebreo y se le quita esa N, precisamente la N en hebreo tiene un valor de 50 puntos.
Entonces, si a 666 tú le quitas 50, te va a quedar 616. Entonces, el hecho de que hayan aparecido estos manuscritos con una cifra diferente a lo que nosotros conocíamos, que era el 666, y conocer esto de que incluso en las monedas que tenían la imagen de Nerón estaba escrito en latín Nero César, sin la N, refuerza el hecho de que ciertamente se estaba mencionando a través de este número el nombre de Nerón, no como persona propiamente, sino como un símbolo de un emperador y un hombre muy malvado. Es una personificación de la maldad en un ser humano. No es que él era la bestia propiamente, porque como les dije, cuando se escribió el Apocalipsis ya Nero ni siquiera vivía, o sea, no había fallecido, sino que fue un emperador tan malo que marcó un hito en la historia. Es como nosotros hoy hablar de grandes dictadores que hemos conocido en nuestra era más moderna, en tiempos más actuales. Decir de aquel alemán que desvivió a muchísimos judíos, todos sabemos de quién estoy hablando, es una persona que es una personificación de la maldad. O sea, si se hubiese escrito Apocalipsis en los tiempos de la Alemania nazi, pues entonces posiblemente se hubiese utilizado a él como referencia. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la marca de la bestia es la contraparte del sello de Dios sobre su pueblo. Como todo lo que hace el enemigo, es una imitación barata del gobierno de las tinieblas. O sea, el gobierno de las tinieblas siempre anda buscando cómo copiar lo que Dios hace. Ya hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, cómo Satanás, con la imagen del dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, forman una triada que quiere asemejar a lo que es la gran eh, personificación de Dios en la Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo interesante es que en el Antiguo Testamento Dios manda a su pueblo a guardar la ley y tenerla como señal. Si buscamos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, yo le invito a que usted busque ahí en su casa, si tiene una Biblia cerca. Si no, yo se lo voy a leer. Dice, hablando de la ley del Señor, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Fíjese usted que es exactamente en los mismos lugares que más luego la bestia exige que se ponga su marca, que es la mano derecha, y entre los ojos, que es la frente. Porque no es que literalmente, obviamente, esto no quita que en un futuro ciertamente haya una tecnología o haya una forma en que los gobiernos quieran controlar el, el mover humano, porque cada día vemos cómo los gobiernos buscan mayores controles de restricción para la sociedad, sea a través de cédulas, sea a través de los pasaportes, sea a través de un chip, sea a través de los celulares para el tema de la ubicación geográfica, espiar también a las personas a través de sus dispositivos móviles. O sea, cada día vemos cómo los gobiernos utilizan más y más la tecnología para dar seguimiento a las personas y supuestamente para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Pero a la misma vez, como siempre se ha dicho, si esos poderes caen en manos equivocadas, pues obviamente eso lo que crea es
mayor poder restrictivo por parte de los gobiernos. Entonces, aún así, cuando en Apocalipsis se dice poner una marca en su mano o en su frente, no es literalmente, no es un sello, no es un dibujo, no es un tatuaje. Aquí estamos hablando de un aspecto espiritual. Asimismo, como en la ley de Moisés, el Señor manda a que las personas guarden su ley y que lo tengan como un sello sobre su mano y entre sus ojos. Aquí lo que está hablando es una representación de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y de nuestra visión del mundo. La forma en que nosotros actuamos, la forma en que nosotros pensamos, las decisiones que tomamos, la forma en que nosotros vemos al mundo, es lo que determina si nosotros tenemos el sello de Dios o si por el contrario la persona tiene la marca de la bestia. Entonces, la marca es un símbolo de la lealtad y la permanencia y pertenencia al sistema de la bestia. El que acepta la marca ha elegido identificarse con el sistema anticristiano, participar en su economía y someterse a su autoridad. Los que fueron el domingo a la iglesia recordarán el mensaje donde hablamos de la copa de Babilonia y la copa del Señor. Esto es muy similar. Dependiendo de lo que la persona elija, está diciendo, yo pertenezco al sistema del reino de Dios o yo pertenezco al sistema de la bestia, aún hoy en día. Aunque no se haya evidenciado o no se haya, eh, todavía no se sepa a ciencia cierta quién es la persona del anticristo, porque nosotros sí creemos que en un momento determinado, acercándose más y más al final, puede existir un personaje central que todo el mundo identifique, lo que conocemos de la palabra del Señor. Ah, mira, este es el anticristo del que tanto se habló. Ya para ir avanzando y cerrando, entonces, en contraposición a lo que hemos visto en el capítulo 12 y el capítulo 13, donde se habla del dragón y de las bestias y de la marca de la bestia, entonces ahora en el capítulo 14 vemos la respuesta divina a toda esta visión. Si el capítulo 13 describe la Trinidad satánica y su programa de dominio, el capítulo 14 presenta la realidad alternativa, que es el Cordero con su pueblo, las proclamaciones de los ángeles del Evangelio y el juicio y la doble cosecha final. Es el capítulo de la esperanza en medio del horror del capítulo 13. En el capítulo 13 se ve persecución contra los santos, se ve el dominio de las bestias sobre la humanidad, pero entonces en el capítulo 14 vemos al Cordero sobre el monte de Sión siendo exaltado por los 144.000 sellados que ya en clases anteriores determinamos quiénes son y están alabando al Señor. Dice que sus voces, el sonido de sus voces era como sonido de arpas tocadas. Entonces, el contraste que vemos entre los capítulos es de manera deliberada porque en el 13 y el 12 vemos a la bestia, aquí vemos al cordero, allí vemos la marca en la frente como una señal de pertenencia al sistema del dragón, aquí el nombre de Dios está inscrito en la frente como sello de pertenencia al reino eterno. En el 13 vemos el rugido blasfemo de la bestia. En el 14 vemos una voz como estruendo de muchas aguas y como trueno que se convierte en canto. Juan construye la misma realidad histórica, el tiempo presente de la iglesia bajo la presión imperial, pero vista desde dos ángulos opuestos, una desde el poder del dragón y otra desde el señorío del cordero. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que mientras nosotros en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, podemos estar viendo cómo el sistema
del dragón y las bestias pueden infligir dolor sobre nosotros, presión, el sistema está en nuestra contra. Desde el punto de vista espiritual, nosotros estamos sobre el monte de Sión, cimentados en el Señor, y por eso, aunque estemos sufriendo en nuestro cuerpo, podemos entonar alabanzas a nuestro Dios, porque tenemos esperanza y sabemos lo que viene. Amén. La identidad del creyente está definida por el nombre que lleva en su frente, que es el nombre de Dios. En el sistema de la bestia, la identidad se define por la lealtad al poder del imperio. En el reino del Cordero, la identidad se define por la pertenencia al Dios creador y redentor. Los 144.000 en un momento hacen un cántico nuevo que nadie se lo puede aprender porque es un cántico desde nuestra experiencia de redención personal. Ni siquiera los ángeles pueden cantar esto porque ellos no fueron redimidos. Esto no se puede aprender intelectualmente porque es algo que cada persona tiene que vivirlo, la redención a través de la sangre del Cordero. Y aquel que realmente ha sido redimido, que sabe de dónde Dios lo sacó, entona un cántico que nadie más puede cantar. Se habla en este capítulo de que los 144.000 sellados son vírgenes. Y esto ha traído confusión a lo largo de la historia, sobre todo aquellos que interpretan de que literalmente son 12.000 judíos de cada tribu. Dicen, mira, son 12.000 judíos y son vírgenes, porque no se han acostado con mujeres. Pero recordemos que en el lenguaje que se está hablando aquí, incluso más adelante en el capítulo 16, vamos a ver cómo se habla del sistema como la gran ramera. No está hablando literalmente de relaciones sexuales entre personas, sino que está hablando desde un punto de vista espiritual de que son seres humanos que no han fornicado con otros dioses. Y este lenguaje, que es un lenguaje en el contexto judío, denota pureza espiritual y dedicación total a Dios, no necesariamente un asunto de celibato literal. La interpretación simbólica es más coherente cuando nosotros vemos cómo el Antiguo Testamento habla acerca de la fornicación y la idolatría, que son términos que se intercambian tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis. Y como dije, en el capítulo 17, más adelante vamos a ver cómo el sistema idolátrico y seductor es mencionado y llamado como la gran ramera, la madre de todas las rameras. En este mismo capítulo 14 aparecen tres ángeles. Uno sale hablando sobre el Evangelio eterno. Es un evangelio que está ligado de buenas noticias y a la misma vez del juicio de Dios. Eh, y es el patrón de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio no se puede entender sin el trasfondo del juicio, porque la buena noticia es buena precisamente porque hay una mala noticia, de la que el Evangelio nos rescata. O sea, yo no puedo predicarle a la gente una buena noticia sin decirle cuál es la mala, porque entonces, ¿cuál es la buena noticia? Si no hay una mala. En cuanto al Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de salvación, yo no puedo decirle a la gente, mira, Jesús te salva, sin yo decirle de qué Jesús lo está salvando. Entonces, por eso el Evangelio verdadero siempre va ligado a lo que es la temática del juicio de Dios sobre las personas pecadoras. El segundo ángel anuncia por primera vez lo que es una voz profética de que la gran Babilonia ha caído. Y es algo que entonces en el capítulo 17 y en adelante vemos cómo eh, el juicio de Dios viene sobre esa gran ciudad o gran sistema babilónico. Y por último, entonces, vemos un tercer ángel que pronuncia una advertencia en este capítulo
y es que dice, quien adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca, beberá del vino del furor de Dios, preparado puro en la copa de su ira. Este, este énfasis en que la copa de la ira tiene jugo puro es porque anteriormente y aún hoy en día, cuando se prepara el vino se tiende a diluirlo un poco para que no pegue tan fuerte, si usted me entiende, ¿verdad? Para que no le dé tan duro el nivel de pureza que puede tener un vino fermentado. Entonces, en la antigüedad se usaba el echarle agua para diluirlo y que de esta manera, pues entonces fuera mucho más apreciado por la persona sin que cayera en borrachera tan rápidamente. Pero aquí dice que la ira de Dios será derramada sobre las naciones de la tierra sin diluir su contenido. Será ira pura derramada sobre el sistema babilónico y sobre el gobierno del anticristo y del dragón. Dice que será atormentado con fuego y con azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, todo aquel que adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca. La advertencia termina declarando que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tendrán reposo de día ni de noche. Ese es el juicio eterno sobre toda persona que decida seguir el sistema del mundo. Los versículos 11 al 13 establecen el contraste final. Frente al tormento eterno de los adoradores de la bestia, se le dice al que está leyendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta bienaventuranza sigue inmediatamente a lo que se describe del tormento eterno. El contraste es deliberado porque dice, para los que mueren en el Señor, la muerte no es el tormento que describe el versículo anterior, sino que es el descanso y la continuidad de su obra. Porque dice en esos versículos que aquellos que mueran en el Señor no es que la muerte es su final, sino que ahí entonces se encuentran descanso hasta que el Señor vuelva a la tierra y sean resucitados, pero que sus obras no mueren con ellos, sino que van a continuar. Y esto habla del legado que nosotros dejamos sobre la tierra cuando andamos en los caminos del Señor. Hay una imagen ya al final de este capítulo 14 que a mí en lo particular pues fue como muy de mucha revelación, porque aunque anteriormente, como les he dicho, yo había leído este tema de la escatología, de los eventos futuros y demás, nunca me había percatado dónde, en qué lugar de Apocalipsis hablaba sobre el arrebatamiento de la iglesia. Se ha hablado mucho del rapto pretribulacional, se ha hablado mucho de que no hay rapto pretribulacional, sino que en un momento determinado Jesús vendría a la tierra por segunda vez, en su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice el apóstol Pablo, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor en las nubes. Y entonces de ahí Él termina de descender a la tierra y implanta su reino eterno. Pero en el libro de Apocalipsis yo no me había percatado dónde, en qué momento se habla del arrebatamiento de la iglesia. Y precisamente al finalizar de esta visión de Juan, el capítulo concluye con dos visiones. Número uno, se ve a uno como hijo de hombre sentado en las nubes que tiene una hoz en su mano y se le dice a ese que está sentado, mira, ya es tiempo de recoger la mies. La mies está lista para ser cosechada.
Entonces, por otro lado, cuando se termina ese proceso de cosecha, entonces a un ángel se le dice, mira, las uvas también están listas para ser recogidas y ser echadas en el lagar de la ira de Dios y ser pisoteadas. Entonces, estas dos, vamos a decir, visiones tienen un trasfondo bíblico que está en Joel capítulo 3 versículo 3. Usted luego lo busca. Esta cosecha ha sido interpretada de dos maneras. Primero, como una cosecha de juicio sobre los impíos, pero también como una cosecha de salvación de los justos. Una primera parte, que es la recogida del trigo, antes de que se quemara la cizaña, que recordemos que es una parábola que el mismo Jesús dio en Mateo capítulo 13, versículo 30, donde él salió a sembrar, el trigo comenzó a crecer, pero también el malo salió de noche y tiró cizaña, y cuando crecieron, comenzaron a crecer, los servidores del señor de la finca, vamos a decir, le dijeron, Señor, pero tú sembraste buena semilla y ahora está saliendo cizaña también. Arrancamos la cizaña y él le dijo, no, porque entonces le harían daño también al trigo. Dejen que crezcan juntas y luego cuando llegue el tiempo de la cosecha, vamos a apartar el trigo de la cizaña y la cizaña será lanzada al fuego. Esa fue la parábola que Jesús dijo. Y miren qué coincidencia, entre comillas, que también aquí vemos a alguien que se le dice, Señor, ya está lista la cosecha, la mies está lista para ser cosechada, pasa tu voz. Y entonces ahí se recoge el trigo. Pero lo único que en vez de hablar de cizaña, habla de uvas. Y estas uvas entonces son las que son preparadas para la vendimia. La vendimia es ese proceso en el cual las uvas se pisan para sacarle su jugo. Y recuerden que precisamente luego de esta visión es que vienen las copas de la ira de Dios. Entonces es como todo un conjunto, una visión en conjunto, donde eh, también en el Antiguo Testamento habla de que Dios en un momento determinado dice, yo no encontré, ay santo, amor, perdón, préstame la batería, la fuente de la laptop. Yo tenía esto sin conectar pensando que iba a tomar menos tiempo, pero bueno, y vamos bien de tiempo. Entonces, eh, dice el Señor en uno de los libros proféticos, ahora no me acuerdo de la cita específica, yo no encontré quien lo hiciera conmigo y yo mismo pisé el lagar y dice que sus vestidos se mancharon de sangre. Y es algo que más adelante lo vamos a ver también en Apocalipsis. La vendimia del vino de la ira de Dios es de una violencia sin precedentes en el libro. El ángel vendimia las uvas de la viña de la tierra y las arroja en el gran lagar de la ira de Dios, que precisamente dice es pisado fuera de la ciudad, y dice que de él fluye sangre hasta los frenos de los caballos por un espacio de aproximadamente 300 kilómetros, que se entiende que esa era la longitud del mapa de Israel en la antigüedad. O sea que de ser así, Juan está diciendo, para que ustedes tengan una idea, eh, aquello será tan, tan terrible que la sangre va a llegar hasta los frenos quedan en la boca de los caballos, va a llegar hasta los frenos de los caballos por una longitud de 300 kilómetros, o sea, todo el territorio de Israel va a estar cubierto en sangre hasta la altura de los caballos, de los frenos de los caballos. El trasfondo de esto, bueno, aquí está la cita, Isaías 63, 1 al 6, donde Dios mismo aparece como el que ha pisado el lagar de su ira solo, sin ayuda de nadie, y su vestimenta está teñida de sangre. En Isaías este texto sigue inmediatamente
a la promesa de redención para Israel, el pueblo de Dios. El juicio y la salvación son las dos caras del mismo acto divino. Entonces, esos tres capítulos que hemos leído, y ya estamos concluyendo la clase de hoy, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 son un mismo drama dividido en tres partes, pero que tienen coherencia entre sí. Número uno, el capítulo 12 nos habla del origen del conflicto. Número 2, el capítulo 13 nos habla de los agentes del conflicto, quienes conforman ese conflicto espiritual. Y número 3, el capítulo 14 nos habla de cómo se va a resolver ese conflicto, cuál es la conclusión de ese conflicto. Entonces, en el acto 1 tenemos el origen del conflicto. Esa guerra cósmica espiritual tiene su raíz en la expulsión del dragón del cielo. ¿Qué ocurrió cuando Cristo venció en la cruz y ascendió hacia su trono? El dragón es derrotado en el cielo y entonces él viene sobre la tierra para descargar su ira, persiguiendo al pueblo de Dios. El conflicto histórico entre la iglesia y los sistemas de poder anticristianos no es un accidente, sino que la expresión terrenal de una guerra espiritual que ya se decidió. O sea, toda esta guerra que nosotros tenemos no es más que un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Número 2, los agentes del conflicto. Tenemos al dragón, que opera a través de sus dos instrumentos, el poder político, que es la bestia del mar, que ya la describimos en la clase pasada, y el poder religioso e ideológico, engañoso por demás, el falso profeta, que es la bestia de la tierra. Juntos forman el sistema anticristiano que exige lealtad absoluta y que persigue a quienes se niegan a darla. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos más lucha que todo el mundo. Lamentablemente, muchas veces se nos vende un evangelio de Paquito, romántico, donde todo aquí es color de rosa y donde todo va a estar bien. Lamentablemente, tengo que decirle que no es así. Lo que se nos dice claramente el apóstol Pablo es que para llegar al reino de los cielos tenemos que pasar por muchas tribulaciones. La diferencia es que Dios está con nosotros y que los que están en el mundo no están exentos de pasar por situaciones difíciles también, porque ellos también se enferman, ellos tienen accidentes, ellos también sufren catástrofes naturales, ellos también sufren la opresión de los gobiernos, pero no tienen a Dios, no tienen en quién refugiarse. Por último, la resolución del conflicto en el capítulo 14, donde el Cordero aparece con los 144,000, o sea, su pueblo, la iglesia, la totalidad de la iglesia y del pueblo de Dios, en el monte de Sión, que es un monte no físico, aunque sí hay un monte de Sión en Jerusalén, pero aquí está hablando de un monte que en los salmos se vincula a lo que es el tema de la adoración y la alabanza. Cuando se le dice tantas veces al pueblo de Israel, sube al monte de Sión para que adores al Señor. Y nosotros mismos cantamos, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. O sea, de eso está hablando, no de un monte físico, sino de un monte espiritual. Establece visualmente que la alternativa al sistema de la bestia existe y triunfa. Las tres proclamaciones angelicales, el Evangelio del Reino, la caída de Babilonia y la advertencia del juicio que viene, resumen el mensaje del libro. La doble cosecha anticipa el resultado final. ¿Cuál es ese final? La salvación de los fieles a Jesús y el juicio de los que eligieron la lealtad a la bestia. La pregunta de estos capítulos que nosotros debemos hacernos, cada lector debe hacerse, es ¿qué marca o sello llevas en la frente? ¿La marca de la bestia o el nombre del cordero? No hay una tercera opción. Y la elección determina no solo el destino eterno, sino la calidad de la existencia en el tiempo presente.
Una de dos, o la aparente seguridad del sistema de la bestia que termina en el tormento del juicio, o la aparente vulnerabilidad del testimonio del Cordero que termina en el descanso eterno y el cántico que nadie más puede aprender. Cada uno de nosotros tiene que elegir qué ha de llevar. Y fíjese usted cómo se une esto al mensaje del domingo de qué copa vas a tomar. Aquí la pregunta es, ¿qué marca o sello tú llevas en la frente? ¿La de la marca de la bestia o el sello con el nombre de Dios en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu? Hasta aquí hemos llegado, querida familia. Muchas bendiciones. Gracias por estar ahí presente y escuchar esta clase del día de hoy. Ya la semana que viene entraremos al último bloque, el bloque número 7, donde estaremos hablando ya de lo que es la terminación de todo este tema de Apocalipsis, ya cuando el Señor viene y establece su reino, estaremos hablando del milenio y obviamente de la nueva creación, del cielo nuevo y la tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Así que muchas bendiciones y gracias por estar ahí. Vamos a saludarnos antes de ir.